A ver, pensemos en un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, un lugar que no hace tanto era visto como la gran esperanza de Latinoamérica, un faro de prosperidad. Bueno, pues esa promesa se hizo añicos. Lo que vamos a ver es la historia de cómo Venezuela, un país inmensamente rico en recursos, se hundió en una de las peores crisis de su historia. La pregunta, claro, es inevitable y es la que va a guiar todo este análisis. ¿Cómo es posible que los sueños de toda una nación se convirtieran en una pesadilla? Para encontrar la respuesta tenemos que viajar a su pasado, a las raíces de su historia. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de la caída, esta comparación lo dice todo. Es la historia de dos Venezuelas. Por un lado, la promesa. En sus años dorados era la envidia de la región, con el Producto Interior Bruto per cápita más alto. Y por otro, la realidad de hoy. Una catástrofe económica, con una hiperinflación de casi el 2 millón% y un éxodo masivo. El contraste es sencillamente brutal. Y para encontrar el origen de todo esto, tenemos que retroceder bastante en el tiempo. Porque mucho antes de que el petróleo lo cambiara todo, la propia fundación de Venezuela como país fue muy inestable. Estuvo marcada por la era de los hombres fuertes, el siglo del caudillo. A ver, ¿qué pasaba? Pues que tras la independencia de España, el país nunca consiguió crear un estado central fuerte y estable. La propia geografía, llena de montañas y caminos difíciles, lo impedía. ¿Y ese vacío de poder quién lo llenó? Pues los caudillos. Eran líderes regionales, hombres fuertes que gobernaban por la fuerza y el carisma, no por la ley ni las instituciones. Y como podemos ver aquí, el siglo XIX fue básicamente una sucesión constante de estos caudillos, desde José Antonio Páez, pasando por Antonio Guzmán Blanco, hasta llegar a Cipriano Castro. Se fue creando un precedente, una cultura política de autoritarismo, que iba a dejar una huella muy, muy profunda en el país. Y entonces, de repente, todo cambió. Apareció en escena un nuevo tipo de poder, uno que sería al mismo tiempo una bendición y una auténtica maldición: el petróleo. El descubrimiento de petróleo en 1918 le dio a los gobernantes un poder que nunca antes habían tenido. El caso de Juan Vicente Gómez es el ejemplo perfecto. De repente tenía muchísimo dinero del crudo. ¿Y qué hizo con él? Pues pudo modernizar el Estado, construir carreteras y, claro, aplastar a cualquier oposición y afianzar su dictadura. El petróleo ayudaba a construir la nación, sí, pero a la vez cimentaba el autoritarismo. Después de la larga era de los dictadores, Venezuela intentó tomar un camino diferente. Es cuando llegan los famosos años dorados de la democracia. Pero, como veremos, fue una democracia con unas fallas de base muy importantes. Vale, llegamos a un momento clave, 1958, el Pacto de Punto Fijo. ¿Qué fue esto? Pues en esencia un acuerdo entre las élites políticas para repartirse el poder y sobre todo la inmensa riqueza del petróleo. Y ojo, porque este pacto trajo décadas de estabilidad, pero el coste fue altísimo. Creó un sistema cerrado, corrupto y que además fomentó el clientelismo, esa cultura de depender del Estado que va a ser fundamental para entender todo lo que vino después. Y claro, ese sistema, que estaba construido sobre un mar de petróleo, resultó ser increíblemente frágil. En cuanto los precios del crudo se desplomaron en los años 80, todo ese castillo de naipes se vino abajo y el gobierno se encontró al borde de la quiebra. El gobierno, ya sin los ingresos de antes, no tuvo más remedio que imponer unas medidas de austeridad durísimas. La respuesta de la gente fue el Caracazo, unas protestas masivas que fueron reprimidas de forma brutal. Aquello fue un punto de inflexión. Se destrozó por completo la confianza de la gente en sus líderes y se abrió la puerta para que apareciera una figura de fuera del sistema. Y esa figura fue, por supuesto, Hugo Chávez. Después de un intento fallido de golpe de Estado en el 92, le permitieron hablarle al país por televisión. Y lo que dijo fue historia. Admitió su fracaso, pero añadió dos palabras que lo cambiaron todo: por ahora. Para una nación que se sentía traicionada y desesperada, esa promesa de que la lucha no había terminado fue un auténtico rayo de esperanza. Bien, entramos ya en la era que define la Venezuela moderna. Una vez que salió de la cárcel, Chávez supo canalizar todo ese descontento popular y simplemente arrasó en las elecciones de 1998. Su promesa era clara y directa: destruir la partidocracia, que era como él llamaba al viejo y corrupto sistema de partidos. La forma en la que consolidó su poder es digna de estudio. Los pasos fueron muy claros. Primero, usó su popularidad para reescribir la Constitución desde cero. Luego, tuvo la suerte de que llegó otro boom petrolero y usó ese dineral para financiar programas sociales masivos. Y un paso crucial, tomó el control político total de la petrolera estatal, PDVSA, purgando a miles de técnicos y expertos.
Y esta gráfica ilustra perfectamente por qué tuvo tanto éxito al principio. Durante esos años de petróleo caro, las cifras son espectaculares. El desempleo se desplomó y la pobreza se redujo muchísimo. Para millones de venezolanos, esta era la prueba definitiva de que el chavismo funcionaba. Pero antes de morir de cáncer en 2013, Chávez tomó una decisión que marcaría el futuro del país. Eligió a Nicolás Maduro como su sucesor. Y la razón de esa elección no fue su carisma o su preparación, sino una sola cualidad por encima de todas las demás: su lealtad absoluta. Maduro heredó un sistema que era totalmente dependiente de los ingresos del petróleo, pero él no tenía ni el carisma de Chávez, ni desde luego su suerte. A los 2 años de llegar al poder, llegó la tormenta perfecta. El precio del crudo se hundió un 50%, y a la vez, la producción nacional, ya muy tocada por años de mala gestión, caía en picado. Y aquí, justo aquí, llegamos al punto de no retorno. Con la economía al borde del abismo, Maduro tomó una de las peores decisiones que se pueden tomar, una receta para el desastre que cualquier economista conoce. En lugar de hacer reformas, eligió la salida fácil. Empezó a imprimir dinero sin ningún tipo de respaldo. El resultado fue una locura. Una de las peores hiperinflaciones de la historia moderna. Se llegaron a ver picos de casi el 1.700.000%. Esto significa que de la noche a la mañana, los ahorros de toda una vida, los salarios, se convirtieron literalmente en papel mojado, en nada. Las consecuencias de todo esto fueron una catástrofe a nivel nacional, en todos los frentes. En lo económico, el Producto Interior Bruto se hundió. En lo social, se produjo una de las mayores crisis de refugiados del planeta. Y en lo político, la respuesta del gobierno fue la represión, llegando a disolver el Parlamento, que estaba controlado por la oposición, y atrayendo, lógicamente, sanciones de todo el mundo. Y todo esto nos lleva de vuelta al presente, y a la gran pregunta que sigue en el aire. La historia de Venezuela parece un ciclo trágico que se repite. Caudillos, autoritarismo y una dependencia total del petróleo, de promesas que nacen y mueren con el precio de un barril. La cuestión final, y la más importante, es si el país será capaz algún día de romper ese ciclo y escribir un futuro diferente.